Vamos con la cuestión de hoy que nos podemos plantear antes de contestar a la pregunta de cuando aparece el cero, ¿qué significa el cero? Bueno, pues el cero no significa nada, simplemente tiene un valor de posición. Bien, ese valor de posición pues depende el lugar que ocupe dentro del número. Así, si por ejemplo tenemos este número, que os estoy indicando, pues el 0 indica la posición de las decenas. En este caso indicaría que este número tiene 0 decenas. ¿Vale? Por tanto, si en lugar de ocupar esta posición ocupara esta otra, hubiera ahí un 0, pues significaría que ese número tiene 0 unidades. ¿De acuerdo? O sea, depende de la posición en la que nos encontremos, así tiene el valor, va a ser 0, pero depende. Pueden ser 0 unidades, 0 decenas, 0 centenas, etc. Bien. Y vamos con la siguiente cuestión, que es ¿qué había antes del 0? Bueno, pues eso es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué había antes del 0? Bien. Bueno, pues antes del 0 simplemente había un espacio, sin dígitos, pero claro, ese espacio generaba a la larga un problema porque podía ser mayor o menor. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la antigua Babilonia, pues claro, los números los escribían realmente así. Para el 0 no habían puesto el símbolo que conocemos hoy día y simplemente dejaban un espacio, ¿no? Y en la siguiente cuestión ya diremos cuándo aparece el 0. Bueno, pues el 0 aparece por primera vez en la India, con los mayas, probablemente antes de Jesucristo. Bien, el matemático indio Aryabhata ya lo utiliza en el siglo V, y el matemático árabe al-Khwarizmi lo utiliza en el siglo IX, cuando publica un tratado sobre los números hindúes. Muy bien. Por tanto, ya sabemos cuándo aparece el 0 y ahora la pregunta que nos hacemos nosotros es la siguiente. ¿Cuándo se introduce en Europa occidental? Bueno, en principio sabemos cuándo aparece, ¿no? Y ahora, ¿cuándo se introduce en Europa occidental? Bien, esta pregunta, que es también muy interesante, se contesta de la siguiente forma. En Europa occidental se introduce a finales del siglo X por el Papa Silvestre II. Y, por tanto, ya con esto finalizamos el vídeo de hoy. Hasta la próxima.